Vamos a ver un poco más de cerca esta situación. ¿Cuándo se inicia visiblemente una disputa? Es decir, ¿cuándo se nota, cuándo se hace público que hay un problema entre dos partes, dos personas o dos grupos? Cuando la parte A reclama o demanda o ordena algo a la parte B y la parte B rechaza ese reclamo o no obedece o contrademanda a la parte A. Ahí es donde se hace visible la disputa entre las dos partes. Cuando hay un reclamo de un lado y un rechazo frente a ese reclamo del otro lado. Acá el obrero o el minero reclamó frente a su jefe inmediato por el tema de las botas robadas. Y el jefe de turno rechaza ese reclamo, diciendo que justificando su rechazo con el reglamento. ¿Cómo se puede resolver? De varias maneras. La resolución de la disputa puede ser una resolución definitiva o puede tomar una resolución provisoria hasta que mejoren ciertas condiciones, por ejemplo. La resolución puede ser parcial para esta ocasión o total para esta ocasión y las siguientes, por ejemplo, que se presenten y que sean parecidas. La resolución puede ser por la razón, por lo que es razonable, por ejemplo, cuando se lleva un conflicto a que lo dirima un juez o una autoridad externa, o por el consenso, cuando nos fijamos en cuáles son los intereses y consensuamos un acuerdo. También se puede resolver por la fuerza, que es recurriendo al poder, y se impone aquel de los dos que efectivamente tuvo más poder que el otro. Podríamos pensar entonces, en el caso que nos ocupa, que una solución parcial y provisoria sería prestarle al obrero las botas para que no se pierda el día. Una resolución definitiva y también total para este asunto sería plantear posteriormente la necesidad de lockers con combinación o con candado para que los obreros sigan haciéndose cargo de la indumentaria que se les brinda, pero tengan una forma de protegerla de los robos. O si no, cambiar el reglamento y que directamente los obreros no se hagan responsables por la indumentaria, lo cual habría que ver si es efectivo o no. También se puede resolver por la razón o por la fuerza. En el caso de resolver por la razón, tenemos la autoridad externa, por ejemplo, si tanto el obrero como el jefe de turno le hubieran preguntado al supervisor qué hacían. Le hubieran planteado la situación y hubieran dicho, o se pierde la jornada laboral o le prestamos y le compramos un par de botas y que resuelva la autoridad externa. O bien por el consenso, es decir, que se hubiesen puesto de acuerdo el obrero, el minero, con su jefe de turno en qué hacer en ese momento, cómo resolverlo en ese momento. La otra forma de resolverlo es por el poder. El que tiene más poder da una orden y el otro la acata, o, como pasó en este caso, el que aparentemente tiene menos poder, como es el obrero, aumentó su poder con la solidaridad sindical, hizo una huelga y perjudicó al jefe de turno y a la empresa, aunque se perjudicó él también. Esto es lo que nos plantea William Ury. Los modos habituales de resolver son un sistema muy frustrante y representa en este triángulo que el grueso, la gran cantidad de disputas se resuelven en definitiva por quién es más poderoso. Se resuelven en forma competitiva, cada uno echa mano a los recursos de poder que tenga, trata de aumentar su poder, ya sea valiéndose de su jerarquía, valiéndose de las facultades que tiene por el cargo o acumulando poder haciendo que muchos individuos con poco poder, todos juntos,
logran un gran poder, como pasa siempre con las huelgas, los paros, los cortes, cuando tenés una multitud de gente, el poder colectivo es mucho más grande que el poder individual de cada uno. Algunas controversias se resuelven en base a los derechos, es decir, en base a las leyes o a los reglamentos, y muy pocas veces las partes se sientan a indagar cuáles son las verdaderas razones de los reclamos o de los rechazos para poder ver de qué manera pueden resolverlo conjuntamente. Esta forma habitual de resolver es muy frustrante. La emocionalidad de las partes siempre ronda en sentimientos muy negativos como la frustración, la impotencia, la rabia, la indignación. Cada uno está seguro de tener la razón y por eso, frente al otro, siente todas estas emociones tan negativas. En el caso que nos ocupa, los derechos dicen, los derechos no nos ayudan mucho porque el reglamento dice que es el obrero el que tiene que cuidar su indumentaria y sin embargo también dentro de lo que es el derecho tenemos el criterio de justicia. Para el obrero y para sus compañeros no era justo que se les exigiera algo sin haberles dado la posibilidad de cumplirlo efectivamente. Es decir, la propia empresa no les brindaba ningún mecanismo para que pudieran proteger del robo o de la pérdida su indumentaria. Entonces, cuando el minero dice, ¿por qué tengo que perder la paga de un turno y el precio de un par de botas porque la empresa no puede proteger la propiedad? Ahí él está enfocado en los derechos. Es decir, está recurriendo a los derechos como argumentos para resolver la disputa. Cuando el jefe de turno dice, la compañía no se hace responsable por la propiedad privada que queda en el predio de la empresa, ¿por qué no lee el reglamento de la mina? También está enfocado en los derechos. Fíjense que ambos discuten enfocados en los derechos y no logran resolver la disputa. Cuando el minero dice, ya les voy a mostrar, si yo no puedo trabajar en este turno, no va a trabajar nadie, y consigue la solidaridad y hace una huelga, cambia su enfoque de los derechos al poder. También el jefe directo podría haber recurrido al poder, por ejemplo, amenazándolo con suspenderlo, con sancionarlo y ensuciar su legajo, y eso sería formas de recurrir al poder del jefe de turno. Los derechos deben ser tenidos en cuenta siempre. Siempre, si no podemos soslayar qué es lo que dicen nuestras leyes, nuestras tradiciones, nuestras normas, nuestros reglamentos. Pero no es lo único, no es el único elemento en una disputa. Es prueba de estar enfocados en los derechos cuando nos preguntamos quién tiene la razón o quién tiene la culpa. Cuando estamos pendientes de quién tiene la razón o queremos resolver en función de quién tiene la razón o de quién tiene la culpa, eso es prueba de que estamos enfocados en resolver mediante el derecho. Este es el ámbito de los jueces en la índole pública, es decir, en los juicios que son públicos, o de los árbitros en la índole privada, cuando recurrimos a un árbitro, que las partes es un tercero, que ambas partes respetamos por su autoridad moral, por su experticia, porque es conocedor del asunto, y decimos que él resuelva quién es el que tiene la razón. Pero seguimos metidos en este ámbito del derecho, porque estamos pidiéndole a un tercero que sabe más y que tiene cierta autoridad para las partes, quién tiene la razón o quién tiene la culpa. Este es el ámbito de las leyes, de los convenios colectivos de trabajo, de los contratos que se firman, de los usos y costumbres.
Cuando hablamos de la reciprocidad, de la igualdad, de la jerarquía, de lo que sea justo, estamos recurriendo a los derechos. Si fuera tan claro quién tiene la razón o quién tiene la culpa, los jueces tendrían un trabajo fácil. Y los jueces no tienen un trabajo fácil. Hay toda una industria del juicio y hay miles y millones de abogados ejerciendo su profesión justamente porque no es tan fácil resolver quién tiene la razón, quién tiene la culpa. En el caso de la disputa por las botas, a pesar de que el minero no tenía derecho por convenio a recibir botas nuevas, él consideraba que los criterios de justicia requerían que la empresa resarciera la pérdida de objetos personales robados dentro de su ámbito. Definimos el poder como la aptitud de forzar a alguien a hacer algo que de otra manera no haría. Es una buena, hay muchas definiciones de poder, pero esta es sencilla y es bien clara. La capacidad de forzar a alguien de hacer algo que de otra manera no lo haría. Ese es el poder. Se concreta en imponer costos, o sea, castigar o privar de algún beneficio, eso también sería imponer un costo, o amenazar con hacerlo. No hace falta llegar a veces, solo con amenazar o con advertir que se va a hacer, se concreta. Si no haces tal cosa, te voy a hacer tal otra, y el otro va y obedece. Eso, es decir, la sola palabra se impuso, pero es el poder. En nuestro caso, al hacer la huelga, los mineros ejercieron el poder imponiendo costos económicos a la empresa. ¿Qué pasa? No obtuvieron lo que ellos querían. Todos perdieron el jornal, no solo el obrero que había perdido las botas. Lo único que hicieron fue perjudicar al otro. Eso es lo que sucede con el enfoque de poder. Difícilmente uno obtiene lo que quiere, pero impone costos al otro, amenaza al otro o perjudica al otro. El ejercicio del poder toma dos formas comunes: los actos de agresión, como el sabotaje, el ataque físico, o la retención de beneficios que surgen de una relación, como cuando los empleados quitan su trabajo en una huelga. O dicen no te voy a pagar el plus, o el patrón dice no te voy a pagar el plus. Retener un beneficio, no otorgar algo que siempre otorgan. Es más poderoso el que es menos dependiente del otro. Esto es muy interesante y yo les pido que presten mucha atención al asunto. ¿Qué es lo que nos da una cuota mayor de poder? Depender menos del otro. Cuando somos muy dependientes, el otro tiene mucho poder sobre nosotros. Entonces, dice acá, tener alternativas nos da poder. Es decir, tener otros recursos, alter significa otro, otras posibilidades de obtener lo que queremos que no sean dependiendo de la otra persona. Cuando yo dependo del otro, por ejemplo, no trabajo y otro me mantiene. El que me mantiene tiene poder sobre mí porque yo dependo de él. Si yo gano mi propio dinero trabajando, generé una alternativa que me da poder. ¿Por qué? Porque me da independencia. No dependo del otro para lo que yo necesito, para poder satisfacer mis necesidades. Generé una alternativa. Entonces, el que tiene menos poder es aquel que depende más de la otra persona. En la medida en que somos más independientes porque hemos generado nuevas alternativas, el otro tiene menos poder sobre nosotros. Por eso decimos, muchos dicen que el que está más enamorado tiene menos poder que el que está menos enamorado, lo cual es nefasto porque en una relación amorosa enfocarse en tener el poder sobre el otro es directamente patético. Pero hay relaciones afectivas que lamentablemente tienen este juego de poder también.
hay que tener cuidado con eso.